Hola a todos, soy el doctor Rafael Figueredo Grijalva, soy docente de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, del campus de Asunción del Paraguay, y mi presentación va a tratar el tema de la obesidad y la diabetes como complicaciones que incrementan el riesgo cardiovascular. En este caso, la denominación, como son enfermedades metabólicas, serían su relación con las complicaciones cardiometabólicas. Los ejes temáticos de mi presentación están en esta lista. En primer lugar, me voy a referir a la importancia que está adquiriendo la obesidad como una enfermedad de alta prevalencia y que además representa o tiene un impacto clínico. Me voy a referir al tejido adiposo, la inflamación y la insulinoresistencia como procesos fisiopatológicos muy relacionados entre sí, especialmente inflamación e insulinoresistencia del tejido adiposo visceral o abdominal y su relación posterior con el tercer tema que son las complicaciones cardiometabólicas de la obesidad. Después vamos a referirnos al síndrome metabólico, su prevalencia y finalmente vamos a hablar sobre como conclusiones de la presentación. Uno de los problemas de la obesidad es su prevalencia, su alta prevalencia. Prácticamente no hay país en el mundo en donde la obesidad esté bajando de su frecuencia. Cada vez en la mayor parte de los países se incrementa la frecuencia de la obesidad en la población general. Fíjense ustedes, datos de los Estados Unidos, son datos del 2013-2014 de la encuesta de los Estados Unidos de nutrición y salud y fueron publicados en el 2016. Fíjense que el porcentaje de obesos, es decir, de personas adultas con un índice de masa corporal mayor de 30, el porcentaje es 37.7%, o sea, muy cercano al 40% para todas las razas y ambos sexos en los Estados Unidos. O sea, prácticamente de 10 personas adultas de los Estados Unidos de América, 4 son obesos. No me refiero a obesidad y sobrepeso, me refiero a obesos. Índice de masa corporal mayor de 30. Pero fíjense además que para personas de raza negra, no hispánicas, la tercera fila, ya está cercano al 50%. O sea, prácticamente de cada 2 personas adultas de raza negra, una tiene obesidad. Y los hispanos estamos por la última fila, estamos por ahí cerca nomás. Ya pasamos, los hispanos, americanos, ya pasaron el 40%. Fíjense ustedes que en Paraguay la prevalencia, si bien no alcanza esas cifras, es también muy alta. Ustedes tienen que fijarse en el conjunto de columnas que está a la derecha de ustedes, donde dice totales, y ahí en color rojo está la prevalencia de obesidad, que es del 22.8%, o sea, 23%. Prácticamente uno de cada 4 paraguayos adultos tiene obesidad. El problema está si sumamos el sobrepeso, que es 34.8, está en amarillo ahí, 34.8 sobrepeso, y lo sumamos a obesidad. Ahí tenemos de que la persona, o sea, la prevalencia alcanza 57.6%. Es decir, la prevalencia está cerca del 2/3 de la población con algún grado de sobrepeso. El otro problema de la obesidad es el impacto clínico, la importancia que tiene como puerta de entrada para otras enfermedades que finalmente determinan el riesgo cardiometabólico o riesgo cardiovascular. Fíjense ustedes en este estudio de George Bray, esta investigación ya de más de 30 años, cómo un índice de masa corporal entre 20 y 25 mantiene un riesgo de mortalidad por todas las causas bajo
Fíjense que está por debajo de 1, que es la cifra esperada. Entre 25 y 30 sigue siendo bajo a pesar de que ya empieza a subir. Y si consideramos a partir de 30, la curva se hace prácticamente vertical dibujando una J, la imagen de la letra J. Fíjense cómo se incrementa notablemente la mortalidad por todas las causas, incluyendo cáncer, en estos pacientes. Estas son las guías clínicas de la Asociación Americana de Clínicos o de Endocrinólogos Clínicos, en donde ellos hablan sobre el manejo de la dislipidemia, pero en realidad están hablando de prevención cardiovascular. Es del 2017. Fíjense ustedes que ellos consideran como riesgo, como factores de riesgo de enfermedad cardiovascular arteriosclerótica a factores de riesgo mayores, y en la otra columna, que por ahora está en blanco, van a estar los factores de riesgo adicionales. Entre los factores de riesgo mayores, obviamente, está la edad. A mayor edad, mayor posibilidad de tener aterosclerosis. Eso es algo que no se puede remover, que no se puede modificar, pero sí se pueden modificar los siguientes. Fíjense todo lo relacionado con el colesterol de LDL y el descenso de las HDL, la diabetes mellitus, la hipertensión, la enfermedad crónica renal o la nefropatía crónica, el hábito de fumar y la historia familiar de enfermedad aterosclerótica con acción cardiovascular. Y entre los factores de riesgo adicionales está la obesidad abdominal. No toda obesidad, sino aquella que tiene una distribución abdominal o central o visceral de la grasa, como vamos a ver enseguida. Es decir, de los dos temas que nosotros estamos enfocando, la obesidad es un factor de riesgo adicional y la diabetes es un factor de riesgo mayor de complicaciones cardiometabólicas. Aquí podemos observar el riesgo relativo de morbilidad, no estoy hablando ya de mortalidad, sino de morbilidad asociada a la obesidad. Fíjense ustedes que más de 3 veces de riesgo lo tiene la persona con obesidad que además tiene diabetes mellitus o síndrome de apnea del sueño. Entre 2 o 3 veces la enfermedad cardíaca coronaria y menos de 2 veces, pero más de una, cáncer. En realidad acá entran los cánceres hormonosensibles como el cáncer de mama o el cáncer de próstata. Ahora entremos un poco en la fisiopatología del tejido adiposo, la relación con inflamación y posteriormente con insulinoresistencia. La insulinoresistencia es la que va a terminar produciendo las complicaciones cardiometabólicas de la obesidad. Es lo mismo grasa visceral que grasa subcutánea. Son iguales. Muy bien, ustedes pueden ver en esta diapositiva un esquema en donde se especifica cuál es la grasa subcutánea y cuál es la grasa visceral o abdominal. También hablamos de grasa ectópica que vamos a explicar enseguida. Si ustedes ven el título, no el título, sino las palabras que están en la parte superior del esquema, habla de grasa subcutánea de la parte superior del cuerpo y se refiere específicamente a la grasa abdominal, pero subcutánea, y a la grasa subcutánea que está en todo el tórax, en todo y en brazos e inclusive en cuello, etcétera. Después tenemos, si se van al extremo inferior, la grasa subcutánea de la parte inferior del cuerpo, que está fundamentalmente dada por la grasa de los miembros superiores y de las nalgas. Después tenemos la grasa visceral o abdominal, que está fundamentalmente sobre el epiplón, que es la omental, y sobre el mesenterio, que es la mesentérica. Después también hay grasa visceral rodeando a las vísceras del abdomen.
Y después está la ectópica, que es la que está en el hígado, en el músculo, en la médula ósea y en el pericardio. ¿Cuál es la diferencia entre la grasa subcutánea y la grasa intraabdominal o llamada también visceral o central? Bueno, principalmente tenemos tres o cuatro diferencias que la vamos a ir presentando ahora. En primer lugar, la forma en que se divide y se diferencian los preadipocitos en ambos tejidos. Fíjense, aquí tenemos un esquema donde podemos ver que la grasa, sea digamos femoral o la grasa abdominal, pero siempre subcutánea, cuando los preadipocitos se diferencian, terminan en los esquemas de la derecha con un pequeño aumento del tamaño, pero fundamentalmente lo que existe es hiperplasia, aumento del número de células. Sin embargo, la división y la diferenciación del otro tejido, del omental o visceral, que no es subcutáneo, esto es lo que se llama grasa visceral, se divide y al dividirse en general no aumenta el número, no hay hiperplasia, sino fundamentalmente hipertrofia. Ustedes ven ahí que los adipocitos tienen un tamaño mucho mayor a los preadipocitos y el número no es muy diferente. Esto produce cambios fisiopatológicos en el tejido adiposo que lo vamos a ver enseguida. También importa el manejo de los ácidos grasos según el tipo de adipocito. Para un adipocito común de la grasa subcutánea, cuando llega las lipoproteínas, las VLDL, ahí en color amarillo, la lipoproteína lipasa le saca ácidos grasos libres, que es FFA, Free Fatty Acids, y esos ácidos grasos libres entran al citoplasma de las células. También la insulina en la flecha verde de abajo, ustedes ven que actúa sobre la membrana favoreciendo la producción de GLUT4, que son los poros por donde entra la glucosa a la célula. La glucosa se transforma en glicerol, más ácidos grasos forman triglicéridos. Los triglicéridos después pueden ser depositados si es un adipocito o los ácidos grasos libres pueden ser quemados en las mitocondrias. Esto es en un tejido celular subcutáneo graso, tejido graso subcutáneo. Pero en el tejido hipertrófico hay un estado inflamatorio que vamos a ver enseguida por qué se produce. Entonces, las VLDL que aquí están en el extremo inferior derecho de ustedes, no pueden liberar por acción de factores proinflamatorios como el factor de necrosis tumoral alfa, no puede hacer, este factor anula la lipoproteína lipasa y por lo tanto las VLDL no pueden liberar ácidos grasos libres. Por lo tanto, entran muy pocos ácidos grasos libres a la célula. Además, los factores como factor de necrosis tumoral, etcétera, que son proinflamatorios, inhiben la acción de la insulina arriba, donde están los GLUT4, y ahí evitan, o así, al inhibir la insulina, evitan la formación de GLUT4 y por lo tanto no entra glucosa. Por lo tanto, ¿qué pasa con los ácidos grasos? En vez de ir a formación de triglicéridos o en vez de ir hacia la mitocondria y producirse una beta oxidación, salen, y esa es la flecha celeste gruesa que apunta desde el centro de la célula hacia la parte inferior y dice FFA. Salen los ácidos grasos y esa salida es negativa para toda persona que tiene obesidad. Por lo tanto, el adipocito hipertrófico cambia su metabolismo. En vez de quemar ácidos grasos libres, en vez de utilizarlo en forma de depósito, los envía hacia afuera. Mayor susceptibilidad a apoptosis. La vascularización del tejido adiposo. Este es un punto importante y además la infiltración de células inflamatorias. ¿Por qué se inflama el tejido adiposo visceral? Bueno, fíjense ustedes en este esquema, muy interesante. En la parte de abajo ustedes pueden ver ahí persona con peso, o sea, persona delgada y persona con sobrepeso.
Y van a ver los adipocitos la diferencia que hay. En la persona delgada los adipocitos son pequeños, en las personas con sobrepeso los adipocitos están hipertróficos, o sea, están agrandados y eso tiene sus implicancias como vamos a ver enseguida. En las personas delgadas como en las personas con sobrepeso, a pesar de la diferencia que hay en el tejido adiposo, ustedes ven que tienen una acción muy similar en el músculo, por ejemplo, porque envían ácidos grasos libres, el músculo los capta, los mete en la mitocondria y los utiliza para hacer, por beta oxidación, ATP. Igual la glucosa está entrando en el músculo debido a la acción positiva de la insulina. Acá no hay insulinoresistencia, no hay inflamación todavía. Acá solamente hay adipocitos hipertróficos de un tejido graso muy especial que es el abdominal o visceral. Acá la cosa cambia. Fíjense ustedes, tenemos un estado proinflamatorio y después ya tenemos un estado en que el paciente está inflamado y además con severa insulinoresistencia. Fíjense ustedes que en el caso proinflamatorio, a la izquierda, en el esquema de la izquierda, si bien los adipocitos están hipertróficos, si bien hay mucha cantidad de sustancias, ahí dice MCP1, que son quimiotáxicos de neutrófilos, de macrófagos, etcétera, sigue cumpliendo su función. Los ácidos grasos libres van al músculo, el músculo los utiliza, forma ATP y la insulina sigue metiendo glucosa dentro del músculo. El problema está cuando en el tejido adiposo, visceral siempre, se llena de células de la inmunidad. Macrófagos fundamentalmente, ustedes ven la célula ahí. Esos macrófagos liberan gran cantidad de sustancias linfoquinas y sustancias proinflamatorias como factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 1, etcétera. Y ven ustedes que eso tiene severa acción en después el metabolismo muscular. En primer lugar, ya fracasa la acción de la insulina porque hay insulinoresistencia. En segundo lugar, como ya habíamos visto en el esquema de las células, no entra suficiente ácidos grasos al músculo, sino que al contrario, entra, sale, y si llegara a entrar ya no es utilizado por las mitocondrias por falla de la insulina, sino que se va y se deposita en la fibra muscular en forma de grasa ectópica, como ustedes están viendo esos puntitos amarillos en la fibra muscular que no se veía en los otros esquemas del músculo en esta presentación. Por lo tanto, el problema, ¿dónde está? El problema es cuando el tejido graso hipertrófico de la grasa abdominal se llena de células de la inmunidad, de nuestra inmunidad, macrófagos, linfocitos, etcétera, se produce una inflamación en esa zona y eso trae este problema de insulinoresistencia en el músculo, aunque a ustedes les parezca mentira. Bueno, seguimos aquí. Entonces acá podemos mirar cuáles son en un esquema similar, estos mismos efectos que estuvimos viendo hasta ahora. Fíjense ustedes que a la izquierda de ustedes tienen el adipocito en persona delgada, a la derecha de ustedes los adipocitos en personas que tienen obesidad. Fíjense ustedes que ahí el tamaño de los adipocitos, evidentemente hipertróficos, pero además hay células de la inmunidad y todo como vamos a ir viendo. El primer problema es la hipertrofia de los adipocitos. El segundo problema es la liberación de sustancias citoquinas proinflamatorias. El tercero es la atracción y infiltración de células de la defensa que producen inflamación de ese tejido. Esa inflamación se traduce después en insulinoresistencia, que es lo que vamos a ver ahora. En este esquema de Alex Valenzuela de Chile, ya con años, cierta cantidad de años, su esquema, fíjense ustedes, él sostiene que el propio tejido adiposo produce sustancias que aumentan la sensibilidad a la insulina, pero en otros casos hay sustancias que
disminuyen la resistencia, o sea, a la sensibilidad a la insulina incrementan la resistencia. Las que aumentan la sensibilidad, que hacen que la insulina actúe mejor, adiponectina, leptina. Las que incrementan la resistencia, o sea, frenan la acción periférica de la insulina, esto está producido por el tejido graso, los ácidos grasos libres en gran cantidad, el factor de necrosis tumoral, o sea, un proinflamatorio, las interleuquinas 6, interleuquinas proinflamatorias, el PAI-1 y la resistina. Esto tendría que estar en equilibrio y si no está en equilibrio, esto favorece a la resistencia a la insulina y eso es tremendo porque vamos a ver enseguida cuál es la relación de resistencia con la insulina con las complicaciones cardiometabólicas. Perfecto. Vamos a hablar de las complicaciones cardiometabólicas de la obesidad. En primer lugar, ustedes tienen acá cómo se pueden observar complicaciones de la grasa, del depósito de grasa en el paciente obeso. Puede haber complicaciones a la derecha de ustedes directamente debidas al incremento de la masa corporal, de la masa grasa. En ese caso, ese efecto de la propia masa. Por ejemplo, una artritis de rodilla, una artrosis de rodilla que se produce por incremento del peso corporal. La rodilla debe soportar, tenía que soportar 80 kilos y soporta 120 kilos, está soportando 50% más de lo que tiene que soportar. Esa persona sube escalera, camina, puede inclusive llegar a caminar a paso rápido y entonces eso golpea las rodillas y produce artrosis. Eso es directamente por masa. Pero del lado izquierdo, ustedes tienen aquellas complicaciones que se deben al incremento en la secreción de sustancias patogénicas por los adipocitos. Esto que estuvimos viendo hasta ahora. Secreción de sustancias proinflamatorias por los adipocitos. Y eso produce efectos metabólicos en el tejido adiposo que lleva a las siguientes cuestiones. Puede producir cáncer, ya dije, diabetes, hipertensión arterial, alteraciones en la vesícula biliar y el famoso, ya hoy reconocido, la enfermedad de hígado graso no alcohólico. Fíjense ustedes que la diabetes y la hipertensión arterial son los que favorecen la aparición de enfermedad cardiovascular. Este estudio de George Bray nuevamente, pero ya más nuevo, más reciente. Vamos a hablar un poco de diabetes. Fíjense ustedes, no todas las personas obesas tienen marcada resistencia a la insulina. Más o menos un 50% y un 50%. Cuando digo marcada, digo eso porque en general la obesidad tiene resistencia a la insulina, pero en general, pero en un 50% podría llegar a no ser intensa o marcada. En cambio, hay otros pacientes, el otro 50%, en donde existe una resistencia insulínica marcadísima, importante. En ese 3/4 de esos pacientes logran que su páncreas, logran que los islotes de Langerhans, donde están las células beta, estas células beta mantengan una función normal. Por lo tanto, hay una secreción muy alta de insulina debido a que se trata de compensar la insulinoresistencia y eso se denomina síndrome metabólico. Pero uno de esos pacientes su páncreas no permite o no alcanza o se agota y no pueden o dejan de tener una secreción razonable de insulina debido a altas necesidades de insulina. Por lo tanto, sobreviene una insulinopenia, relativa. Eso significa que aunque haya mucha insulina, ya no le alcanza al paciente para vencer la insulinoresistencia. Por lo tanto, ahí aparece la prediabetes y la diabetes mellitus tipo 2. Quiero aclarar muy bien que si un paciente tiene síndrome metabólico, acá se puede distinguir muy fácilmente en este esquema, necesariamente no va a poder ser diabético. O sea, si ya tiene diabetes, ya no puede tener síndrome metabólico. Eso es lo que quiero aclarar de forma muy fehaciente. Fíjense ustedes que la insulinoresistencia y por ende su efecto, digamos, de
consecuente, que es el hiperinsulinismo, tiene efectos patológicos en el cuerpo, en diferentes órganos y sistemas. Vamos a hablar en primer lugar sobre la glucemia. Fíjense, este es un estudio que tiene más de 25 años, son dos estudios en realidad. Fíjense ustedes aquí cómo con un índice de masa corporal saliendo ya por encima de 25, aquí de 25 se empieza a elevar el riesgo relativo de desarrollar diabetes. Los cuadrados son hombres, los redondos son mujeres, y como el riesgo se eleva más aún en mujeres, que llega prácticamente al 100% si el índice de masa corporal es mayor de 35. En los varones llega a una cifra cercana al 50%. Este es un estudio que habíamos hecho ya hace muchos años en Asunción sobre 2.690 pacientes. Es intolerancia a la glucosa en varones, en mujeres, diabetes mellitus en varones, diabetes mellitus en mujeres. Vean ustedes cómo el 100%, perdón, como en todos los casos, las barras rojas y amarillas son más altas que las verdes. Verde es sujetos de peso normal, amarilla es sujetos con peso en rango de sobrepeso y rojo en rango de obesidad. En todos los casos es mayor. No aparece acá el valor en el gráfico, es una falla de mi computadora, pero en un estudio que se hizo en el 2016 en la unidad de manejo integral del paciente obeso del Hospital de Clínicas, ustedes ven ahí de que la parte roja representa, yo me acuerdo, es el 13%. O sea, de nuestros pacientes, de 50 pacientes nuestros, 13% eran diabéticos. También hay alteraciones lipídicas, fíjense ustedes, alteraciones de los ácidos grasos, de los triglicéridos, de las HDL, las LDL y alteraciones hepáticas. Este es el mismo estudio que ya había referido hace ya unos años, en donde se ve hipertrigliceridemia masculina, hipertrigliceridemia femenina, hipercolesterolemia masculina, hipercolesterolemia femenina. En todos los casos, las barras amarillas y rojas son más altas que la verde. En la hipercolesterolemia femenina es menos observable la diferencia debido probablemente al factor protector de las HDL. En nuestro estudio más reciente, hipertrigliceridemia en sujetos obesos es 35% la parte roja, 35%, y en la hipercolesterolemia era 32%. Hipertensión arterial. ¿Hay hipertensión arterial? ¿Qué relación tiene con la edad? Bueno, fíjense ustedes, la insulinoresistencia produce cambios hemodinámicos. Aumenta el tono simpático, con el consiguiente, si ustedes ya manejan, eh, todos manejamos fisiología y fisiopatología, sabemos de que el incremento del tono simpático incrementa la presión arterial, aumenta la reabsorción renal de sodio, aumentando también la presión arterial y por lo tanto sube la presión arterial. Vamos a ver esto en este dibujo. Fíjense en este esquema, fíjense ustedes, obesidad produce compresión medular renal por grasa, produce incremento de la actividad del sistema renina-angiotensina. Quiero decir que este punto, el de la actividad de la renina-angiotensina o del sistema de renina-angiotensina, es uno de los puntos más estudiados actualmente en el tema del paciente obeso. También incremento de la actividad del sistema nervioso simpático. Todo eso produce incremento en la reabsorción tubular de sodio. Obviamente eso mantiene el sodio en el torrente vascular y produce expansión del volumen. Al aumentar el volumen y además habiendo incremento de la actividad simpática del sistema nervioso central, mayor contracción del músculo liso de las arterias, produce hipertensión arterial. Pero además, esa hipertensión arterial producida a través de la intolerancia de la glucosa, de la hiperglucemia, por otra vía, también mantiene el círculo vicioso, incrementando, produciendo, por ejemplo, glomerulosclerosis, y eso produce nefropatía crónica, expansión nueva del volumen por retención de agua, más hipertensión arterial, etc. O sea, la relación entre obesidad e hipertensión arterial es muy estrecha y muy importante. Fíjense ustedes, porcentaje de hipertensión arterial directamente atribuible a la obesidad, mujeres 65% y los varones prácticamente el 80%.
Y fíjense ustedes, este muy interesante de Pisuñé, de un investigador español, pero que vive en Estados Unidos y trabaja para una universidad de los Estados Unidos. En un congreso de medicina interna presentó estos datos. Por cada 10 kilos de aumento de peso por encima del peso normal, se incrementa la presión sistólica de esa persona en 3 milímetros de mercurio y incremento de la presión diastólica en 2 milímetros de mercurio. Esto, la hipertensión arterial en nuestros pacientes fue, ustedes lo notan ahí, el 50%. 50% de nuestros pacientes obesos tenían diabetes. Por lo tanto, fíjense ustedes que diabetes e hipertensión arterial, dos de los elementos claves para la enfermedad cardiovascular, según lo que habíamos visto del trabajo de los endocrinólogos clínicos, están presentes como complicaciones de la obesidad. Finalmente vamos a referirnos rápidamente a la enfermedad del hígado graso. Y acá tenemos las alteraciones que produce la insulinoresistencia en el hígado, pero me voy a referir acá prácticamente a la prevalencia. Fíjense ustedes que prácticamente el 60% de nuestros pacientes tenía hígado graso no alcohólico. 60%. 60%, una cifra muy alta. Perfecto. Síndrome metabólico, ya para ir terminando. El síndrome metabólico fue descrito por Riven en el año 88, ya hace más de 30 años, y donde él decía lo siguiente: existe un síndrome que él llamó en ese entonces X, ahora se llama síndrome metabólico, en donde hay varios factores de riesgo cardiovascular que tienen como base la fisiopatológica, la insulinoresistencia. Esos factores de riesgo, la intolerancia a la glucosa, la dislipidemia heterogénica por elevación de triglicéridos, descenso del colesterol HDL e incremento de las LDL pequeñas y densas, la hipertensión arterial. Estos son los elementos, los factores de riesgo para el síndrome metabólico. ¿Y cuál es el concepto actual? Que es una entidad clínica heterogénea, cuyo proceso fisiopatológico esencial es la insulinoresistencia y su consecuente hiperinsulinismo. Que existen concurrencias de desórdenes metabólicos como intolerancia a la glucosa o dislipidemia y desórdenes vasculares como la hipertensión arterial. Y que se constituyen un elemento serio como factor de riesgo para el desarrollo de enfermedad cardiovascular. La prevalencia, este es un estudio, fíjense ustedes, ahí estoy marcando los datos de Paraguay, 28% de la población total. Esto se hizo en estudiantes de medicina y algunos docentes de medicina. 28% de prevalencia, o sea, de cada 4, 1 tenía síndrome metabólico. Y acá se aclara de que hoy en día comenzó siendo llamado síndrome X, después se lo llamó síndrome metabólico y hoy están recomendando que se lo llame síndrome de la insulinoresistencia. Conclusiones. Fíjense ustedes, de los factores de riesgo mayores tenemos diabetes mellitus e hipertensión arterial, dos enfermedades profundamente relacionadas con la obesidad. Y del lado de los adicionales tenemos la obesidad. Ahí está, diabetes mellitus, hipertensión arterial y todo eso relacionado al factor de riesgo cardiovascular. Y el problema principal es la obesidad, como ustedes ven ahí, la obesidad abdominal por la consiguiente inflamación y posterior insulinoresistencia. Con esta foto del lago de Ipacaraí en un atardecer, les doy las gracias por la atención.